Dice Lucas 19, todo, ¿no? Desde el 27, todo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo: un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran: no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo: bien hecho, eres un buen siervo. Puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Otro más llegó y le dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo: tú vas a gobernar 5 ciudades. Llegó otro más y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Entonces aquel hombre le dijo: mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, a mi regreso, lo habría recibido con los intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes: quítenle el dinero y désenlo al que ganó 10 veces más. Pero ellos objetaron: Señor, ese ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo: pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se lo quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Ok, hasta aquí 2 cosas señala el texto. Tenemos 2 principios claros sobre el texto. El primero es la importancia del versículo 10. Empezamos, obviamente la historia empieza desde el versículo 11, pero todo está conectado con el versículo 10. El versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué es importante el versículo 10? Porque el pasaje está relacionado con la historia de Zaqueo. Si ustedes revisan su Biblia, van a notar que versículos antes, en el mismo capítulo, está hablando de Zaqueo y todo lo que pasó con Zaqueo. Y la misión y el trabajo de Jesús con respecto al mundo, es decir, Zaqueo era la clara muestra de lo que Jesús vino a hacer al mundo. Por eso es importante el versículo número 10. No hay que separarnos de la historia de Zaqueo con lo que después dice Jesús en la parábola que hemos leído. La segunda cosa muy importante sobre el texto es que los personajes, hay algunos personajes, hay una rendición de cuentas y un cumplimiento. Fíjese en el texto de Lucas 19 del 11 al 27 que hemos leído, se centra en la rendición de cuentas de los trabajadores que el príncipe, que este hombre rico ha dejado. Es una rendición de cuentas. Un detalle más es que la parábola de las 10 minas o los 10 talentos, como ustedes lo tengan, se dijo en un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Vamos a regresarnos un poquito, unos versículos antes, versículo 6. Y dice: Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Versículo 10.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De quién está hablando? Obviamente de la historia de Zaqueo. Y al escuchar esto, versículo 11, y al escuchar esto, la gente, Jesús le contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. O sea, la historia de Zaqueo con lo que dice Jesús con la parábola están muy, muy relacionados. O sea, es la misma línea. Dos cosas que podemos sacar de estas explicaciones es que, primero, ¿a quiénes fue dado la parábola? Esa es una pregunta para ustedes. ¿A quiénes fue dado la parábola? A la ciudad en donde él estaba. Sí, puede ser. Bueno, la parábola fue dada a los que estaban en el lugar, obviamente. ¿Qué incluía esto? A las personas que murmuraron. Recuerden que les di este contexto. Los discípulos de Jesús, porque estaban los discípulos de Jesús. Recuerden que estamos leyendo el transcurso de Jesús yendo a Jerusalén. Zaqueo, el que estaba ahí, y los que acompañaban a Zaqueo. O sea, es una gran multitud, pero es importante todos estos aspectos. Para ellos fue dado esta parábola en primer lugar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál fue la localización de este evento, de esta historia? ¿Dónde estaban? En el 11 dice que estaba cerca a la ciudad de Jerusalén. Exacto. ¿Dónde está sucediendo esto? Cerca de la ciudad de Jerusalén. Por el contexto sabemos que estábamos en la casa de Zaqueo. Podríamos decir que está esta casa entre Jericó y Jerusalén. ¿Sí? Por el contexto. Ahora, ¿qué significa Jerusalén? Jerusalén es el centro de la religión judía y también es donde se iba a cumplir todo lo que Jesús estaba diciendo. Recuerden el versículo 10, Jesús está diciendo, el hombre vino para hacer tal cosa. Y está cerca de Jerusalén. ¿Para qué iba Jesús a Jerusalén? Para cumplir todo lo que había dicho. Y esto es importante porque capítulo anterior, si usted revisa su Biblia, Jesús hace un anuncio importante sobre lo que está pasando. ¿Cuál es ese anuncio? La muerte. Exacto. No sé si se escucha, pero sí, la muerte. Creo que iba a decir lo mismo, ¿no? Sí, eso tenemos un capítulo antes. Y el capítulo 18 del 31 al 34. Ahora, si usted revisa más adelante puede darse cuenta de que Jesús no vuelve a anunciar la muerte. Es la última vez que Jesús anuncia su muerte y la anunció para sus discípulos. Entonces, la localización habla de algo muy, muy importante que está a punto de suceder. Ahora, teniendo estos detalles en cuenta, hay algunas preguntas que sí nos deberíamos hacer para el texto, para encontrar las verdades del texto. Primero, ¿qué nos enseña la parábola? Si fue dada en un contexto específico, tiene que tener una explicación específica. La segunda pregunta es, ¿cuál es el trabajo y misión de los administradores? Recuerden que se mencionaba el tema de rendición de cuentas. ¿A quiénes? A los administradores. Y tercero, ¿cuáles son las consecuencias? Hay algunas consecuencias que nos da esta parábola. Dicho esto, vamos a ir viendo pregunta por pregunta. La primera es, ¿qué nos enseña la parábola? Versículo 12. Jesús les dijo, un hombre de alto rango o un príncipe, como lo tenga, se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Hasta aquí, ¿qué vemos? El hombre tendría que dejar el país donde estaba
por un tiempo y luego volver. O sea, básicamente eso es lo que nos enseña la parábola, que el príncipe, que este hombre rico, que este hombre de alto rango, se iría por un tiempo y volvería. O sea, está relacionado con lo que Jesús está haciendo o lo que va a hacer también. La pregunta es, ¿qué pasará con los bienes de este hombre? Porque dice que se tiene que ir a algún lugar y luego volver. ¿Qué va a pasar con los bienes de este hombre? Y si Jesús habla de que este hombre es de alto rango, que es un príncipe, entonces tenía bastantes bienes. ¿Qué pasa con estos bienes? ¿Qué va a pasar con estos bienes? Dice Tiene encargando. que encargar a alguien para que administre justicia. Ujú. Entonces la parábola nos dice que este hombre dejó administradores de sus bienes a algunos hombres. Versículo 13. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Ahora, recuerde algo, vamos conectando las cosas. Recuerde algo, la mención de la parábola que hace referencia al tema de los negocios está relacionado a Zaqueo. ¿Cuál era el trabajo de Zaqueo? O sea, el trabajo de Zaqueo eran los negocios. Eso podríamos hacer. Y las personas que están siendo testigos de esta historia también podrían ser dueños de negocios. Un dato aquí interesante es que en cuestiones de dinero, en cuestiones de negocios, los judíos son muy, muy expertos en el tema. Así que todas las personas que están alrededor escuchando esta enseñanza son personas que están relacionadas a negocios. También había gente, o sea, en cuanto al Sanedrín, al liderazgo espiritual de Israel. Pero Zaqueo era un hombre de negocios y sus amigos debieron ser hombres de negocios. Además, las personas que conocían a Zaqueo debían saber de negocios. Todos los judíos saben de negocios y de dinero. Así que la mención que hace la parábola referente a los negocios tiene que ver con el contexto en que se está dando. Dice versículo 13, antes de partir llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero. Sabían exactamente lo que tenían que hacer como todo judío, ¿no? Hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos le odiaban y enviaron tras de él unos representantes que le dijeran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lo que podemos descubrir aquí es que estos conciudadanos no eran siervos de este hombre. Así que podemos ver casi dos bandos, los siervos y los conciudadanos que no querían saber nada de este hombre. Ahora, contestemos la segunda pregunta. ¿Cuál es el trabajo y misión de los administradores? Versículo 13 dice, antes de partir llamó a 10 de sus siervos y les dijo, y les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Cuál fue el trabajo y misión de los administradores? Hacer negocio. Aumentar su riqueza. Exacto. O sea, producir más dinero. Ese era el trabajo de estos administradores. Dinero que le pertenecía al hombre rico o al príncipe. Note que las pertenencias de los administradores, todo lo entregado, todo lo que va a recibir, es del príncipe, no es de los administradores. O sea, uno podría pensar, lo que yo he ganado con este dinero que me está dando el príncipe, ese dinero que voy a ganar es para mí. Por lo general, nosotros podemos llegar a pensar en eso, pero note que toda la historia es que lo que se entregó de manos del príncipe y lo que se va a recibir, todo es del príncipe. Nada le pertenece a los administradores, aunque ellos estén trabajando para conseguir este dinero o hacer estos negocios. Nada le pertenece a ellos, todo es al príncipe. Versículo 15. Cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber
qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. O sea, recuerden, o sea, es tu dinero, no mi dinero. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Versículo 18. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo, tú vas a gobernar 5 ciudades. Ahora, esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias en cuanto a los negocios? Antes de eso, ¿a quiénes llamaríamos buenos o malos administradores? ¿Cómo sabemos que alguien es buen o mal administrador? Sí, por los resultados. O sea, los buenos administradores son los que producen algo. Esos son los buenos administradores. Y los malos administradores son los que no producen nada. Sí, ahí hay la diferencia. Pregunta personal. ¿Tú eres un buen o mal administrador? Eso para ustedes. Pero piénselo en un momento. ¿Usted es un buen o mal administrador? Si está escribiendo es un buen momento para escribirlo. ¿Yo soy un bueno o mal administrador? Listo, continuemos. ¿Cuál fue la consecuencia del trabajo de los buenos administradores? Pues recibieron ciudades para gobernar. Pero fíjense que el premio mayor que ellos van a estar recibiendo, que ellos recibieron, es el halago de este hombre, el halago del príncipe. Y así empieza, ¿no? Un buen siervo fiel. Lo que me llama la atención de la declaración del príncipe es que no sé si es un tema de traducción, tal vez podríamos discutir ahorita un ratito. No sé si es un tema de traducción o, eh, o de un principio muy importante que nos está dejando Jesús. Y es que aunque los dos buenos trabajadores que encontramos aquí son halagados, hay una diferencia entre la respuesta del príncipe sobre el primero y el segundo. No sé si se está dando cuenta sobre esa diferencia. Digo que no sé si es un tema de traducción porque lo busqué en otras traducciones y traducciones un poquito más literales y me encontré con los mismos textos. Pero hay una diferencia entre la respuesta del príncipe en cuanto al primero y segundo trabajador. En la traducción del lenguaje actual dice, al primero le dice, eres un excelente empleado. No así el segundo, ni solamente dice que vas a ser dueño de 5 veces. Sí, no sé si se dieron cuenta, pero me llamó mucho la atención esa diferencia porque los dos son considerados buenos trabajadores, pero hay una diferencia incluso entre los buenos trabajadores. Por eso le digo, no sé si es un tema de traducción o hay un principio muy, muy, muy importante que nos está dejando Jesús eh, en- al contar esa parábola. Ahora, personalmente creo que no se trata de lo ganado, la diferencia aquí, sino en la actitud de los siervos, de los administradores. Eh, si usted lee
el pasaje va a notar que ¿cómo sabemos cuál es el primero, cuál es el segundo? Podría venir primero el que tenía 5, el que ganó por 5 lo que se había dado, y después el que ganó por 10. O sea, ¿cómo sabemos cuál es el primero, cuál es el segundo? Personalmente creo que no, el tema aquí no es lo ganado, eh, la diferencia que encontramos. El tema aquí es en cuanto a la actitud de los trabajadores. El primero se presentó y aparentemente parece que lo estaba esperando ansioso. O sea, es como que yo gané esto y estoy ansioso de presentar al príncipe, a, a este hombre rico, a mi amo, todo lo que había ganado. O sea, parece esa la diferencia. Y eso tiene que ver con lo que después dice este mismo hombre. Ahora, sigamos con el tercer siervo. Dice Lucas, versículo 20, 19, 20. Dice, llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero, lo he tenido envuelto en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Ahora, nótese, no nos vamos a detener mucho en esto, pero nótese una característica de Cristo. Tú eres un hombre duro. Versículo 22. Entonces aquel hombre le dijo, mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Otra característica de Jesús. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero, otra vez mi dinero, en el banco? Así, a mi regreso, lo habría recibido con los intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes, recuerden, a quién estaba dirigido esta parábola, y el tema de los negocios y dinero que ellos sabían muy bien. Dice, y dijo entonces a los que estaban presentes, quítenle el dinero y déselo al que ganó 10 veces más. ¿Por qué, mis hermanos, no se le dio un poquito al que ganó 5? También fue un buen trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué solo le da al que ganó 10 veces y no al que ganó 5 veces más? ¿Por qué? Estábamos comentando, yo creo que también, o sea, tuvo confianza el amo desde el principio, por eso supo darle 10 cantidades, ¿no? Porque sabe que él, él puede producir, entonces se le dio uno de carbón. O sea, él tenía confianza en el primero que presentó. Chévere. Hay un principio que pasamos y tal vez es importante rescatar para entender por qué se le dio al que eh, produjo 10 veces más. Versículo 17. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, pues en lo poco has sido fiel. Y en otras versiones dice, en lo mucho te pondré. Sí, ese es el principio. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo que está diciendo este hombre. Y el versículo 26 dice, y aquel hombre dijo, pues al que tiene, se le da más. ¿A quién se estaba refiriendo? Los dos primeros administradores. Bueno, al primero sobre todo. Ajá. Sí, pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco se le va a quitar. ¿Sí? Entonces ahí está el principio, ¿no? Buen siervo fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y el 26 habla de, pues al que tiene, se le va a dar más, pero al que no tiene,
aún lo poco se le va a quitar. Hay un principio bastante importante aquí y por eso se escoge al que dio 10 veces más. El que produjo 10 veces más se le dio más para que produzcan más. ¿Cuál fue la consecuencia del trabajador que mal administró el dinero del amo? Pues primero encontramos esta frase, ¿no? Siervo malo y fiel. Esa es la frase que encontramos. Lo segundo es el juicio por ser mal administrador. O sea, no se solo quedó con la reprimenda de ahí, ha sido un mal administrador, sino que va a tener un juicio este hombre. Y tercero, se le quitó todo. O sea, se le habla, ¿no? Va a tener un juicio este hombre y además se le quita todo. O sea, las consecuencias son bastante graves para este mal administrador. Y en cuanto a los opositores, recuerden que cuando Jesús estuvo con Zaqueo, pues había algunos murmuradores y ellos decían, pues ha sentado con un pecador. Bueno, para ellos también está la parábola. Versículo 27. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráigalo y decapítelo delante de mí. Esa es la consecuencia para los opositores, para los que no querían bueno, en este caso ya sabemos que Jesús gobernara. Dos preguntas que tenemos que hacernos para esta parábola. Primero, ¿qué es lo que se espera de los administradores? Que produzcan. Exacto, que trabajen, que produzcan, que sean productivos. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre una mala y buena administración? Aquí les puedo ayudar un poco. La diferencia entre una buena y mala administración, según lo que vemos en el texto, es la diligencia. Ahí está la clave de una buena o mala administración. Porque o sea, ¿qué se espera de los administradores en general? Que sean productivos, ¿no? Que tengan fruto. ¿Cuál es la diferencia entre una mala y buena administración? Pues la diligencia. Los buenos administradores, si usted lee el texto de nuevo, los buenos administradores inmediatamente se pusieron a trabajar cuando se les entregó el dinero. ¿Cómo sabemos esto? Por el actuar del mal administrador. El mal administrador no supo qué hacer con el dinero, es lo que dice. O sea, no sabía qué hacer con el dinero. Sabía que tú eres un hombre duro, así que no sabía qué hacer con el dinero. Y luego de pensar, lo escondió para que no se perdiera. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una buena y mala administración? La diligencia. Porque este hombre le dice, por lo menos hubieras puesto en el banco para que produzca, o sea, los intereses. O sea, no hubieras esperado mucho. O sea, y recuerden, el interés es por el tiempo. Así que el tema aquí de una buena y mala administración es la diligencia que se tiene al recibir algo. Otra vez, ¿qué se espera de los administradores? Que sean productivos y para que sean productivos necesitan ser diligentes con lo que se le ha entregado. Y ¿qué obtendremos con ser productivos y diligentes? Por lo menos yo encontré, mis hermanos, 17 versículos que hablan sobre el dar fruto. Y quiero mencionar solo algunos de los que me llamaron mucho la atención en el aspecto personal. Supongo que ustedes encontrarán ya después otros versículos que les llamen a ustedes la atención. Pero por lo menos yo encontré 17 versículos y quiero mencionar solo algunos de esos 17 versículos. ¿Qué obtendremos con ser productivos y diligentes? Si quieren anotarlo, dice Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese es un fruto. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. ¿Sí? Aunque pasen los años, básicamente, no deja de dar fruto. Ahí podríamos
un poquito meterlo ya a nuestra vida, ¿no? Aunque pasen los años, no deja de dar fruto este. Habacuc 3:17. Habacuc 3:17 dice, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti. Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Eso también es un fruto. Mateo 3:8 dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Recuerden, o sea, ¿qué ganamos al ser productivos y diligentes? Aquí dice Mateo 3:8, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Hebreos 12:11 dice, Hebreos 12:11, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Y Santiago 3:18 dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajaron o trabajan por la paz. Sí, otra vez vemos el fruto y el tema del trabajo en cuanto a sembrar y también podríamos llamar negocios, ¿no? Entonces son los textos que más me llamaron la atención y son lo que nosotros obtendremos al ser productivos y diligentes. Ahora, ¿qué produce el ser productivo y diligente? Pues hay dos cosas que tendremos y que nos dan estos versículos y supongo que ustedes después lo buscarán más adelante o buscarán otros versículos que también hablan de dar fruto. ¿Qué produce el ser productivo? Pues primero un cambio de perspectiva de vida. Recuerdan que lo que encontramos en Habacuc dice, todavía no ha florecido nada, no tengo nada, pero yo me alegro en ti. Me das pies ligeros, dice, y me haces andar en las alturas. Es un cambio de perspectiva, ¿no? Incluso el producir frutos dignos de arrepentimientos es un cambio de vida, es un cambio de perspectiva de lo que tenemos. Nacido del halago del dueño de todo. ¿Recuerdan cuál fue el halago? Buen siervo fiel. O sea, es un cambio de perspectiva. O sea, el tema aquí no es el haber producido 10 o 5, aunque en el tema de la parábola y el principio que vamos a ver, es muy, muy importante eso. Pero, ¿cómo empieza las buenas recompensas para estos siervos? Pues con un buen siervo fiel, así empieza. Entonces, todo esto cambia nuestra perspectiva de vida, como nosotros también entendemos la vida en sí. Y la segunda cosa que vemos con estos versículos, con el dar fruto, es nuevas y más grandes posesiones para administrar con una mayor autoridad. Recuerden, o sea, viene con la frase buen siervo fiel, pero vas a tener estas 5 ciudades o estas 10 ciudades más para gobernar. Y cuando hablamos de gobernar también estamos hablando de autoridad. O sea, al tener más posesiones para administrar y autoridad en cuanto a esas posesiones, recuerden, mientras más posesiones tenemos, más cerca del dueño de todo debemos estar, porque nos va a pedir más cuentas sobre eso. O sea, mis hermanos, a los que se destacan por ser productivos y diligentes, Dios les va a dar más responsabilidades para que sean más productivos y que estén más cerca de Él. Ese es el principio que encontramos aquí. El tema de ha sido bueno y fiel en lo poco, te voy a dar 10, pero ¿para qué me vas a dar 10? Si ya con esto es suficiente, uno podría decir, no, o sea, te voy a dar 10 más, te voy a dar más dinero, incluso te voy a dar el dinero o las posesiones que tiene el otro que no hizo nada,
para que seas más productivo todavía, porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Si te voy a dar más cosas para que seas más productivo, para que seas más diligente y para que estés más cerca de mí. Esa es la recompensa del buen siervo, del buen administrador. Por eso, mis hermanos, es necesario tomar las grandes responsabilidades que Dios nos da con mucho gozo y con mucho compromiso, porque hay recompensa tras ser productivo y diligente. Y la recompensa no solo tiene que ver con la autoridad que Dios nos va a dar en mayor medida, sino también que vamos a estar más cerca de Él. Y lo menciono porque puede pasar que mientras más responsabilidades nosotros tengamos, más nos quejemos. O sea, Dios nos da ministerios, Dios nos da dones, Dios nos da lo que, no sé, lo que le place para que lo administremos y que seamos productivos, pero nos da para que estemos más cerca de Él. O sea, que en medio de eso aprendamos a ser diligentes sobre lo que nos ha dado. Y en lugar de eso, podremos llegar a quejarnos sobre las responsabilidades que tenemos, que son más grandes y más grandes, o sea, que nunca terminan. O sea, vean por eso les hacía la pregunta de cuál, si son malos o buenos administradores, si son malos o buenos siervos. ¿Sí? O sea, ¿para qué son lo que Dios nos ha dado? ¿Para qué es la responsabilidad que Dios nos ha dado? Y hablo de todo. Entonces, es para aprender a ser más diligentes, para ser productivos y estar más cerca de Él. Entonces, mientras más responsabilidades tengamos, nuestra perspectiva debería cambiar porque somos más productivos, más diligentes y estamos más cerca del dueño de todo. Por eso es importante que tengamos en perspectiva el propósito de lo que Dios nos ha dado. Si no, terminamos quejándonos sobre las responsabilidades que tenemos y podemos decir no tengo tiempo, esto es muy pesado, viene una cosa tras otra cosa. Entonces recuerden, o sea, el Señor te ha dado estas responsabilidades porque sabe que eres diligente, porque sabes que eres productivo y porque mientras más responsabilidades, más cerca de Él vas a estar. Porque el tema aquí es, como no estamos capacitados humanamente para afrontar tantas responsabilidades, vamos a depender más del Señor. O sea, necesitamos acercarnos más a Dios. Ese es el tema. No sé si me estoy explicando, pero quisiera saber su opinión sobre este pensamiento mío. Sí, y yo opino que según el pasaje que estamos leyendo y el pastor que nos explicó, yo creo que necesita más responsabilidad, más acercar a Dios y sobre todo Dios le pone a cada uno de nosotros un trabajo con responsabilidad y con deseo de todo corazón, trabajar lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha dado para nosotros, tanto en el hogar como en la iglesia y con los hermanos, es ser responsable en toda situación. Ujú. Esa es mi opinión. Gracias, mi hermano. ¿Quién más? ¿Quién más se arriesga? Oye, en cuanto a lo que dices que se les va a ser tomado en cuenta, o sea, sería para los que sirven a Cristo, ¿verdad? Y los que obtienen dinero a lo malo y siguen obteniendo. Ay, ya se me fue la pregunta. Pero así me entiendes, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Ellos se les va a ser tomado de otra manera, ¿verdad? ¿O cómo sería? Sería como al tercero que le dijo que,
¡Au! En eso. Que se le va a quitar todo. No, Ajá. lo que yo creo, y es que no hay que quitarnos de o sea, la idea de que este pasaje también está en la Biblia y que hay que verlo de esa manera, que es lo que dice Pablo, y es que el Señor vendrá para dar a cada uno lo que se merece. Y si lo ponemos en perspectiva de la parábola, pues Dios ha entregado a todo mundo, si lo ponemos ya parte espiritual, Dios nos ha entregado a todo el mundo sus posesiones, lo que Él le pertenece. Porque recuerden, nada nos pertenece a nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que, digamos, se les ha entregado recursos económicos? Yo lo había mencionado en alguna oportunidad. Si Dios te permitió tener cierta facilidad, no sé, cierto sostenimiento más allá de lo que necesitas económicamente, no es para que disfrutes de eso, es para que tú puedas compartir con los demás. O sea, Dios ha confiado en ti esos recursos que son de Dios, no son tuyos, no es porque tú puedes decir, no, es que yo trabajé, no. O sea, Dios te ha entregado eso para que tú puedas compartir con alguien, para que puedas hacer algo con eso, o sea, y que pueda el reino de Dios, pues, esparcirse y hacerse más grande. Ese es el propósito. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Eh, Sería muy anticipado de decir qué es lo que va a pasar con ellos, por mi parte, decir eso, pero creo que tiene que ver con aquellas personas que estaban en contra del príncipe. Si usted lo vuelve a leer, pues cuando el príncipe viene a pedir cuentas, a los siervos les pide cuentas, pero también a los que estaban, estaban ahí. Sí, entonces, eh, no sé si estoy dando una respuesta. Ujú. Todos tendrán que dar cuentas. Entonces, a los que se destacaron por ser productivos y diligentes, Dios les va a dar la responsabilidad, más responsabilidad para que sean más productivos y que estén más cerca de Él. Fíjense en un detalle importante que es bueno siempre recordar cuando tengamos responsabilidades o cuando veamos que tenemos responsabilidades, es que Dios confía en nosotros. O sea, en vez de quejarnos, de decir, chuta, es que tenemos tantas cosas que hacer, tanto trabajo, una cosa tras otra, o sea, y empezar a quejarnos, recuerde, Dios nos está, o sea, Dios está eh, pensando en nosotros, o sea, nos está confiando en que nosotros vamos a poder hacer ese tipo de cosas. No, no es porque, no sé, no hay nadie más que pueda hacer esto, así que yo me voy a poner a hacer esto. No, no. O sea, Dios te está dando la confianza de hacer eso. Y eso es muy bonito, pensar que yo tengo la confianza de Dios para hacer eso. En lugar de quejarme, nosotros cambiaríamos nuestra perspectiva en cuanto a las responsabilidades que Dios nos ha dado. Sí, algunas son bastante fuertes y mientras más responsabilidades, vienen más responsabilidades y mientras más diligentes somos, más responsabilidades nos da el Señor. Parece algo pesado, pero recuerden, o sea, estamos teniendo la confianza del Señor y eso es muy bonito tenerlo en cuenta cada vez que empecemos a pensar en eso. Ahora, para aquellos que no fueron productivos ni diligentes, se les va a quitar todo lo que se les había dado y se le va a dar al que fue productivo y diligente. Sí, recuerden, ese es el principio, ¿no? Si yo no soy productivo, no soy diligente, y uno dice, chuta, Señor, me diste esto, tuve miedo, entonces lo guardé, no hice nada con lo que me diste. Entonces, lo que se me ha dado, se le va a dar al que fue productivo y diligente, porque este tiene la confianza del Señor, porque sabe que Él es productivo y diligente. O sea, se le va a pasar esta responsabilidad que era mía, pongámoslo así, que yo no hice nada con esta responsabilidad, se le va a pasar a otra persona que es productivo y diligente. La pregunta es, ¿cómo puedo ser productivo? Vamos ya a lo práctico. ¿Cómo una persona puede ser productivo? Estaba leyendo algunas cosas y que es la raíz de
de este estudio. Y el escritor Paul, no sé cómo pronunciar el apellido, Ruskin, asegura que el alto rendimiento empieza por una mentalidad que se traduce en las cosas que nosotros hacemos. Y este escritor da 10 hábitos de una persona productiva. Usted lo puede encontrar incluso en el internet, donde yo también lo encontré. O sea, los 10 hábitos de una persona productiva. Ahora, lo voy a mencionar. Si usted quiere escribirlo o si después ya lo quiere buscar por sí mismo. Pero hay 10 hábitos de este escritor de una persona productiva. La primera es organizar la jornada. Antes de acostarse y bien al levantarse por la mañana, hay que planificar el día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Piensa en todas las cosas que tú tienes que hacer y planifícalas. Sí, primero organiza tu jornada. ¿Qué vas a hacer? No te levantes así como vamos a ver lo que el Señor me tiene este día. Sí, todo contento, ¿no? Vamos a ver. No. Organiza la jornada. ¿Qué tienes que hacer? Lo segundo es priorizar. Es decir, lo primero es lo primero. Si vas a organizar ya, pues lo primero, lo primero, ¿no? Lo tercero es decir no a las multitareas. Hay algunas personas que les encanta meterse en una y otra cosa, no saben decir no. Sí. O sea, les piden algo y no saben decir no. Es importante que nosotros le digamos no a la multitarea. Nosotros no somos máquinas, nos vamos a cansar. Es importante que organicemos la jornada, que prioricemos lo que es primero y no digamos no a las multitareas. Menos es más cuando se trata de ser productivos. Las personas que están de un lado a otro no hacen ni una cosa bien ni otra cosa bien. O sea, las dos cosas lo hacen terriblemente mal. Diga usted no a las multitareas. O sea, no se meta en temas de multitareas. Lo cuarto es ser agradecido y valorar los éxitos. Da las gracias de verdad, con sinceridad. Da las gracias a la vida, da las gracias a los compañeros, a la familia, a la gente que te rodea y date las gracias a ti mismo. A veces no nos damos las gracias ni siquiera a nosotros mismos por hacer las cosas. Es decir, disfruta de las cosas que tienes. Da las gracias. O sea, ponte un momento para agradecer a las personas que te rodean, las cosas que tienes y disfruta de lo que tienes. Es importante eso. 5. Aprende a decir no. ¿Sí? Di no a todas las actividades que no te aportan nada. Aquellas actividades que no son estrictamente obligatorias y que no quieres hacer. Hay cosas que no quieres hacer, ¿no es cierto? No va a pasar, alguien nos va a pedir algo y tú no quieres hacer ese tipo de cosas. Puede parecer así como medio egoísta, pero cuando alguien hace algo con algo que no quiere hacer, lo va a hacer de mala gana. Entonces aprende a decir, no quiero, así tan tajante, no quiero hacerlo. Sí, di no a las actividades que no te aportan nada, pero también di no a lo que no quieres hacer. Obviamente dilo más amable, ¿no? Pero aprende a decir, a decir no. No importa a quién te pida, aprende a decir no tengo tiempo. O no sé, si quieres ser un poquito más productivo y diligente en ese, déjame ver si tengo el tiempo, o ya te contesto, o ese tipo de cosas. Pero aprende a decir no. Lo sexto es tener unas metas definidas. De la planificación a la ejecución. O sea, ¿qué voy a hacer en todo el día? ¿Qué voy a hacer en esta semana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Planifico. Veo los tiempos. Pongo lo primero como primero. Aprendo también a dar gracias por lo que tengo, por los familiares, por los compañeros que tengo. Digo no a lo que no quiero hacer y también digo no a las actividades que no me aportan nada. Pero voy de la planificación a la ejecución. Tengo unas metas definidas. A esto voy y esto tengo que cumplir.
7. Acepta los errores y los fracasos. Acepta tus errores y fracasos lo más rápido posible. A algunas personas les cuesta aceptar que cometieron un error. Acepta que tú cometiste un error lo más rápido posible. Incluso antes de que te lo digan. O sea, acéptalo rápido. No te bloquees en eso. Acéptalo, asúmelo y aprende de los errores, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero acéptalo lo más rápido posible, incluso antes de que alguien te lo diga. Y para eso es importante que nosotros analicemos lo que estamos haciendo. Y veamos que si algo hicimos bien, pues dar gracias por lo que hicimos. Si algo hicimos mal, pues aceptar lo más rápido posible para después no tener incluso que escuchar que hemos cometido un error. Acepta lo más rápido posible. 8. Delega eficientemente. No somos unas máquinas, no vamos a poder hacerlo todo, así que delega cosas. Es importante que nosotros trabajemos en un equipo multidisciplinado, donde primero el compañerismo, sobre todo el compañerismo, el buen compañerismo y la búsqueda de la exigencia. O sea, para eso también tienes que buscar a personas que les guste la excelencia, les guste hacer las cosas bien. Entonces, pero necesitas un equipo, no vas a poder hacerlo todo. Encuentra el equilibrio entre el querer hacer las cosas bien y darte cuenta que no vas a poder hacer todo. Hay personas que, porque piensan que son los únicos que pueden hacer un trabajo, no delegan. Entonces, en su mente está, si le doy este trabajo, pues ellos le van a hacer mal. Así lo hagan mal. Tú no puedes hacerlo todo. Si te pones a hacer multitareas, no vas a hacer ni una cosa bien ni la otra cosa bien. Así que delega eso y que la otra persona también aprenda sobre esto. Aprende a delegar. No te encargues todo de todo lo que tengas que hacer. No lo hagas. 9. No acumular pendientes. ¿Sí? No dejes que los mismos pendientes te vayan persiguiendo día tras día. Personalmente creo que cuando no haces algo a su tiempo, eso se vuelve un pendiente y ese pendiente se transforma en un problema. Lo pasa cuando crían a los hijos, cuando no haces algo a su tiempo. Ese pendiente se vuelve después un problema. Eso pasa en nuestro ministerio, eso pasa en nuestras vidas, incluso eso pasa en nuestras casas. Cuando tenemos pendientes y no actuamos sobre esos pendientes, después eso se transforma en un problema. Es importante que no acumules pendientes, que hagas las cosas a su tiempo, que digas las cosas a su tiempo, que incluso llames la atención a su tiempo, que pidas cuentas a su tiempo. Porque después esos pendientes, después lo hago o ya aprenderá, que es lo que me ha pasado, ya aprenderá, se vuelve un problema. Eso trae muchos problemas después, ¿sí? No acumules pendientes. 10. El tiempo libre. Este actor lo traduce como haz un deporte. O haz algo que disfruta de disfrutar la vida. Algo que personalmente yo me he dado cuenta es que si bien tengo algunas escapadas para que mi mente ya no se concentre tanto en las obligaciones que tengo y que, no sé, me relaje un poco. Algo que yo me he dado cuenta es que el tema físico, el hacer algo físico, te distrae mucho más, te ayuda muchísimo más que estar sentado y no hacer nada. Alguien puede decir, me voy a poner a leer un libro, no sé, me voy a poner a ver series o algo así, pero todo eso no es trabajo. O sea, estás sentado, estás, no sé, muy cómodo. Podría parecer que eso ayuda un poco, pero créame, el levantarte o hacer algo ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado que cuando estoy muy, muy estresado, pues empiezo a cambiar las cosas. Entonces, ayuda mucho el tema físico, el hacer algún movimiento. Tu mente se libera muchísimo más que, no sé, me voy a ver una película. No, sí ayuda, pero no ayuda tanto como hacer un tema físico o un deporte o salir o hacer algo con nuestro físico. Sí, el tiempo libre es importante aprender a disfrutar lo que nosotros
tenemos es importante. No todo es trabajo, no todo es trabajo, y hay que trabajar también en nuestro bienestar, y nuestro bienestar también necesita algo de buen tiempo libre y un tiempo para nosotros. El tema físico es importante, no solo por la salud, sino también por porque libera algunas cosas y después vamos a estar listos para trabajar mejor. Ahora, estos fueron los 10 hábitos que nos da el escritor Paul Rulken en cuanto a una persona productiva. Pero aunque estos hábitos nos pueden ayudar en toda nuestra vida, en todas nuestras áreas de la vida, recordemos el principio básico del pasaje que hemos estado leyendo. El rey, el dueño de todo, el príncipe, regresará a pedirnos cuentas de lo que nos dejó. ¿Sí? Él se ha ido por un tiempo y él regresará a pedirnos cuenta de lo que nos dejó. Ese es el principio. Y es aquí donde debemos pensar en algo muy importante sobre el texto. Algo que a mí me llamó mucho la atención y quisiera saber su comentario. Prepare su comentario. ¿Usted notó que solo hay 3 de 10 siervos que llegaron a dar cuenta? ¿Qué pasó con los 7 siervos más? Mire el versículo 13. Dice, antes de partir llamó a 10 de sus siervos. Les dio una buena cantidad de dinero. A todos les dio una buena cantidad de dinero. Y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero solo 3, este príncipe les llamó y vinieron a dar cuentas. ¿Qué pasó con los 7? A ellos también no les tocó la suerte del verso 26. Puede ser una opción. A mí me parece, mis hermanos, la parábola todavía no ha terminado. O sea, me parece, mis hermanos, que lo que quiso decir Jesús, porque estoy seguro que Jesús lo hizo adrede, que solo contó 3 siervos y que faltaban 7, y por eso menciona arriba que llamó a 10 siervos. A mí me parece que la parábola todavía no termina, que todavía hay cuentas que se tienen que dar. O sea, algunos pueden decir, yo soy ese que dio por 10, yo soy ese que dio por 5, yo soy ese que no dio nada y que se le quitó todo. Pero personalmente creo que nosotros todos somos esos 7 siervos que todavía tienen que dar cuentas. No sabemos qué serán de esas personas hasta que den cuentas. No sabemos si son buenos siervos, si son malos siervos. No sabemos porque todavía tienen que dar cuentas. Así que depende de nosotros, depende de usted, qué clase de administrador va a terminar siendo. Un buen o mal siervo. Todavía creo que estamos a tiempo porque la parábola todavía no ha terminado, no se ha cerrado todavía la parábola. A los que se destacaron por ser productivos y diligentes, Dios les va a dar más responsabilidades para que sean más productivos y para que estén más cerca de ellos. Pero a aquellos que no fueron productivos ni diligentes, se les va a quitar lo que les fue dado. Y eso eso se les dará al que fue productivo y diligente. Pero también aquellos que estuvieron en contra del príncipe, de este rey, también van a tener su recompensa. Entonces, creo que estos 7 siervos nos representan a nosotros. Todavía no se ha cumplido esto. Nosotros todavía tenemos que dar cuentas de esto. Pero va a depender de nosotros qué clase de siervos somos cuando el dueño de todo nos pida cuentas. Recuerden, para ser un administrador productivo y diligente, nos es necesario llevar nuestro compromiso con lo que Dios nos ha dado, más allá de una simple decisión. ¿Eres productivo con lo que el Señor te ha dado? ¿Eres diligente para ser productivo con lo que el Señor te ha dado? ¿O qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Con todas las responsabilidades que el Señor te ha dado, ¿lo dejas para después? ¿Lo ves como que algo no es importante? Termino diciendo, se me olvidó, o sea, se me pasó y no lo hice.
empiezas a acumular pendientes. O sea, ¿qué clase de administrador vas a ser cuando el Señor te pida cuentas? Creo que la parábola todavía no se ha cerrado. Así que va a depender de usted, va a depender de mí, que al final, pues, vamos a saber qué clase de administrador somos. O nos quejamos de todo, no sé. Depende de usted. Todavía no se ha cerrado la parábola. Eso, mis hermanos. Si alguien tiene algún comentario, vamos a ir cerrando esto con sus aportes. Bueno, yo creo que cuando nos toca hablar de administración, somos muy pocas personas las que no, o sea, las que queremos hacer las cosas. Y bien, es cierto que el Señor nos ha dado muchas cosas a nosotros y la tomamos a veces por emoción o por compromiso y luego la vamos dejando de lado sin dar mucha importancia, que eso es lo que debemos primero priorizarlo. Entonces, creo que ahí vamos convirtiéndonos poquito a poquito como el último siervo en que eso nos dio y eso tenemos que entregar sin darnos cuenta que lo que Dios nos da es para que produzcamos, para que trabajemos para que su reino crezca en sí. Los administradores, cada uno de nosotros somos administradores en nuestra capacidad de funciones, pero a veces nos ganan más los pretextos o las cosas que nos interesan a nosotros más que al reino. Entonces ahí es donde vamos cambiando y errando y no producimos. Dejamos que lo que nos ha dado se quede ahí, incluso que el reino. Entonces yo creo que, como decía el pastor, creo que ya, o sea, depende de una perspectiva de vida, de cómo quiero responder a lo que Dios me ha dado para cuando sea, o sea, cuando nos pida cuentas, decir, sí, Señor, hice esto, y no quedarnos como reprochando como el último, no, es que tú eres como un amo muy duro, que exige tanto, que yo no pude cumplirlas. En vez de decir eso, aunque sea decirles, dice 5 talentos o 5 cantidades de lo que me gusta. O decir, esto dice el Señor. Entonces yo creo que a eso tenemos que apuntar. Gracias, gracias mis hermanos. Bueno, creo que el Señor hoy nos ha enseñado muchísimo y nos ha hecho ver cosas de esta parábola que capaz no nos hemos fijado. Es una parábola muy, muy vieja, vieja predicada, ¿no? Pero hay muchas cosas y sobre todo quiero que se lleven el reto de ser productivos y diligentes. Todavía no se ha terminado la parábola. Esa es la idea. Todavía no se ha cerrado la parábola. No sabemos qué clase de administradores somos. Pero hay otro principio que también tenemos aquí y es que Dios nos ha dado a todos, algo que le pertenece a Él. Y Él ha confiado en nosotros para que nosotros seamos productivos y para ser productivos nos toca ser diligentes. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, tenemos que llevar fruto de lo que se nos ha dado. Así que es un reto para nosotros y les animo a que
que asuman el reto de ser productivos y diligentes con el Señor, con lo que el Señor les ha dado.